que se vaya, por un lado, pues teniendo más información, por el otro, pues empezar a ver que hay unos temas que de pronto un video los hace muy ágiles, temas densos como los de Echeverría y pues también el otro del populismo. Entonces, ahí sí, los videos son muy buenos para difundir información y ahí es donde pues quisimos proyectarles esos dos videos. Entonces, les saludo a todas las personas que están llegando. Buenos días. Hoy es martes 18 de enero del 2021 y vamos a iniciar la sesión de ética, deontología y fake news. Wow, ya me estaba regresando al pasado a decir mi clase que ya terminó, pero no. Bueno, hoy seguimos con estos temas y pues ya son los temas que van hacia el final, lo cual a mí ya me parece asombroso porque cuando empecé realmente dije, ay, son 2 semanas, pero ahorita ya estamos en situación de esto se va a ir bien rápido y es mucha información como ya les había comentado y ahí es donde realmente me parece que este curso pues tiene una gran utilidad para ustedes, para nosotros como profes y además de su amplitud, pues es un tema que ahorita está en gran vigencia y es de las cosas que como sociedad tenemos que estar no solamente cuidando, vigilando, sino pues debatiendo, ¿verdad? Porque si te quedas callado, ya sea como periodista, como sociedad, algo está mal, porque además justamente tenemos una cultura todavía, una sociedad democrática, donde podemos externar nuestra opinión sin que nos estén encarcelando, sin que nos estén sojuzgando, aunque eso intenten hacer desde las mañaneras, pero ya no tiene tanto poder como para decir, y ahora me encarcelan a todos los del Reforma, o a todos los del INE. Es lo que quiere, pero hay que ofrecerle resistencia realmente. Entonces, en esta cuestión de los videos, yo también tengo un video que me gustaría compartir, que tiene que ver con una situación actual y que tiene que ver con esta modo de organizar un control populista con la desinformación. Y si las instancias que están siendo afectadas por esa desinformación que sale de las mañaneras no reaccionan, pues nos va a ir muy mal. Entonces aquí el INE ya reaccionó con un video contestándole al presidente respecto a un tema que pues se puso ahí a hablar en las mañaneras, porque eso es lo que es muy especial de todo esto, es que ahora ya todo queda grabado. Entonces realmente se puede tener ahí prueba de que sí lo dijo en las mañaneras, sí está en contra del INE, sí está haciendo algo en contra no solamente de este órgano que tiene un gran respeto a nivel internacional, no solamente en México, y que además quiere que la gente no crea en él. Pero ¿qué creen? Creemos más en el INE que en el presidente, y eso a él no le gusta, porque realmente ha sido una instancia de, pues no diré de control, sino de cuidado, de cuidar que sí el voto que emitimos, pues eso sea, aunque fíjense, hay un montón de recursos que de pronto pues los mismos partidos hacen para hacer trampa y el INE hasta el momento pues como que ha tratado de llevar un seguimiento de todas esas acciones para que sea efectivo nuestro voto. Entonces hay que defender al INE, como dice el hashtag, yo defiendo al INE. No solamente lo defiendo, sino que todavía considero que sí es una instancia que ahí está para cuidar el voto.
Entonces, les voy a compartir este video. Déjenme poner mi pantallita. Aquí lo tengo ya a la vista. Es muy cortito porque además eso es lo bueno de los videos, que si haces un buen video cortito, es fácil pues verlo y revisarlo. Y este es un video muy cortito. Van a exhibir el curso en el quién es quién de las mentiras la próxima semana. Exacto. Bueno, aquí está ya en pantalla, entiendo. Y lo pongo desde la misma página del INE, porque en la mañana me encontré con esto en un periodista que es alemán y que lo tiene ahí como noticia. Y dije, ay, mira qué interesante, pero justamente en esta cuestión de que hay que dudar de las fuentes, dije, no vaya a ser que de pronto el mismo periodista esté en una fake news y no se ha dado cuenta que sea un engaño o lo que sea. Entonces, como decía que estaba en la página del INE, pues vienen a la página del INE directamente. Sí, aquí está el vergado. No se oye. No se oye, es lo que me estaba preguntando, si tenía sonido. Déjenme regresar a la pantalla inicial para que podamos escucharlo completo. Pero está como que lento mi sistema. A ver. Mm. Ay, es que no me aparece el menú de controles. A ver. Creo que lo hubiera dejado al profe que hiciera esta acción de compartir este video porque está ahorita mi sistema muy lento. Perdón. Compártelo. Pues ya Ajá. ahí va ya el tuyo. A ver. ¿Sí? Si no, Pues yo le compártelo dije, por el chat. ya, sí, eso es lo que voy a hacer. A ver, lo pongo aquí en Y el con chat. eso, mientras, pues insisto en que uno de los puntos centrales y claves de este curso intersemestral es aumentar la información y la educación con respecto a lo que sí es el populismo que se está queriendo adueñar de México. Es al fin y al cabo un movimiento internacional de carácter destructivo de la riqueza y de la democracia para regresar a las minorías dictatoriales, monárquicas, déspotas, yo el supremo. Y entonces ahí tenemos graves conflictos históricos en México que el curso quiere iluminar. Se está cargando ya lo que... ¿eh? Pues no, como que no me funciona esa opción, Pero entonces se ahí está está ya el cargando link, aquí en mi ¿sí? computadora, no en la tuya. Ya, Y es que el mío no aparece ni ese anuncio. bien, voy a empezar a compartir pantalla yo. Correcto. Tienes que quitar el tuyo de pantalla. Es que ya no estoy compartiendo pantalla. Bien.
Se ve que le quieren detener al INE su información. Ya los conocemos, los populistas son así, sensibles, que es lo que también ya planteamos con el clip sobre Echeverría. Era predecible desde que se vio venir al Cacas. Vimos que era el hijo de Carlitos Tutier, el poeta de Tabasco, el héroe del PRI, es poeta famoso y lo hizo famoso. Y eso se vio venir desde 1994. Es la tristeza de México. Creo que aquí ya lo tengo. Voy a poner el sonido. Elecciones, emite credenciales aquí al Chipotle. ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina? El INE, además de organizar elecciones, emite credenciales aquí y en el extranjero, capacita a personas para que integren las casillas, fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos, administra tiempos en radio y televisión, además promueve la educación cívica y la participación ciudadana. Todo eso no lo hacen otros organismos en América Latina. No se dejen engañar. ¡Al Chipotle! ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro? Oh, Correcto. Al chipotle. al Primero me pareció Chipotle. muy así de, wow, qué manera de utilizar el lenguaje mexicano, ¿no? Todo el mundo sabe lo que significa al chipotle. Entonces, me pareció que te estaban usando algo muy para realmente incidir en el ámbito mexicano, que es usar ese lenguaje. Y ahora sí, como dicen, sin pelos en la lengua, ¿no? Decirle al presidente, pues al chipotle. Y además, defender que sí son lo que ellos dicen que son, de que es un organismo que se basa en hacer cosas, no solamente de cuidar lo que son los votos, sino que hace más cosas. Entonces, hasta lo que le están dando, pues es insuficiente. Y ahí es una respuesta. Y entonces todo esto a mí me hace tener un poco de esperanza en que no todo está perdido. Si realmente se tiene la capacidad de réplica, la capacidad de externar como institución lo que está en juego. Es decir, no, presidente, estás equivocado. O sea, no somos lo que dices. Y hacer este video inmediatamente me parece muy acertado, porque de eso se trata la democracia, de debatir los temas, de no quedarse callado, de hacer que la desinformación no sea la que sea la preponderante, y de pronto alguien miente, decirle mentiroso. O sea, si nos está mintiendo el presidente, nos está engañando. Y ese es un problema que tenemos actualmente en México. Cómo combatir esa desinformación que sale desde un organismo institucional, justamente. 100 años nunca me había sentido tan vigente. Exactamente, ese es el problema que tenemos en México, que además nos quieren vender la idea de que no, si el PRI ya no está gobernando, cuando el que está ahí haciendo la desinformación justamente es una persona que salió del PRI, y hasta donde yo sé, pues nunca se ha desafiliado del PRI, ¿no? Y es una de las cosas que siempre decía el profe Mendiola en sus clases cuando yo tomaba clases con él cuando era estudiante, de que una manera de seguir siendo el PRI mismo, pues se creaba la competencia, se creaba la contra, y Morena es una de esas instancias creadas por el mismo PRI para tener un adversario y seguir gobernando. Y mientras, pues no hay que leer ni realmente creer todo lo que de pronto viene en un libro, viene en un video, sale de presidencia. Hay que saber dudar de las instituciones, y eso es lo que nos da la posibilidad de estar en un país todavía democrático.
la duda activa y el apartamiento absoluto. Yo por lo menos, yo no estoy al pendiente de las mañaneras, porque todo el mundo habla de eso, entonces no necesito verlas. Y ahí es donde pues está mi distanciamiento absoluto y la duda activa. Bueno, es un problema el populismo y nosotros estamos aquí para... Hola, creo que te cortaste. ¿Están escuchando a la profesora? No, profesor, creo que se trabó. Exacto, ¿verdad? Sí, ya nos escucho. Un momentito. Te desconectaste, no se está escuchando. Bueno, yo aprovecho el espacio para comentar un meme que vi hace un par de días que decía que mentir requiere una inversión de energía mínima. O sea, mentir equivale a nada más abrir la boca y decir cualquier cosa que a alguien se le ocurra o que quiere o con la que quiere engañar, ¿no? Pero desmentir esa mentira conlleva una inversión de energía mucho más grande que la que requirió decir la mentira, porque hay que investigar, hay que aportar datos, hay que argumentar, ¿no? Y todo ese trabajo, pues sí requiere tiempo, sí requiere esfuerzo, sí requiere pensamiento, ¿no? Entonces, estar usando una tribuna no sé cuántas horas al día, todos los días, para estar diciendo, pues, miles de mentiras, ¿no? Porque se han contabilizado como miles de mentiras, como se le contaron a Trump, pues requiere una inversión mucho más grande, ¿no? Y si cada uno de nosotros como ciudadanos replica de alguna manera a una de esas mentiras, como esta de al chipotle, ¿no? Pues estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y así con cada cosita que vemos, hay veces que pensamos que es más fácil dar un like, una risa o cualquier cosa, ¿no? Pero ahí vemos el trabajo que requiere argumentar y encontrar datos que desmientan ese engaño. Fin de mi comentario. Gracias, profesor Gad. Te saludo con cariño. Igualmente. Exactamente. Ahí está, el populismo se da cuenta de algo terrible. La humanidad es muy lenta para razonar y es muy rápida para volverse estúpida. La profesora Adela y yo en algún momento de nuestras investigaciones hicimos experimentos en estaciones del metro en la noche, donde simple y sencillamente empezábamos a apuntar al cielo de la noche con nuestros dedos, diciendo ahí va un platillo volador, ya viste, ahí va un platillo volador, nos decíamos una a la otra, y decíamos, sí, velo, ahí va, se va moviendo, y además no va en línea recta, sabemos que es platillo volador porque va en zigzag, y en menos de 5 segundos ya había 10 personas viendo el platillo y apuntando a dónde iba, y la gente empezando a pensar, ¿cómo le llamamos a Maussan? Saquen fotos, y nada más con bla, bla, bla. Decía un profesor de la ahora FES Aragón, el profesor Moisés Chávez Guzmán, que entonces bastaría con decir en un salón de clase, ahí está la Virgen de Guadalupe, y más de un tercio de los estudiantes la irían a saludar de mano. Así es de terrible el populismo, bla, 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 y la gente se lo cree, porque la gente no está educada a debatir con ideas. ¿En cuántas casas se debatió con ideas si te sentabas en la basílica o te llevaban el excusado? ¿Se debatió con ideas? ¿Te dejaron eso pensar a ti? ¿Te dejaron debatir el gris brócoli que te dieron de criatura o la poca leche que te tocó? No. Venimos de familias donde el debate no se favorece. No existe. Quien da el dinero manda y se acabó. Eso es de lo que se aprovecha primero el populismo. Luego, si te educa desde la escuela primaria en
las mismas tonterías y luego te lo refuerza en la secundaria. Y ya llegas a bachillerato y no falta una maestra que reza el rosario antes de empezar la clase. O 3 maestros que te enseñan la foto de la mañanera para que veas que el divino caudillo ya les está dando dinero a todas las viejitas en silla de ruedas que no tengan cáncer, ni hijos ni hayan existido. ¿Ya estás? No se te escucha. Bien, ya regresé, ya estoy aquí. Desde que empecé yo mi conexión, como que hay algo que no me impide estar bien en Zoom. Ahora, cuando prendí mi equipo, tenía ahí un aviso de que había como un ataque en mi equipo, cosa que no dudo porque toda esta cuestión del sistema Zoom, pues es de la UNAM, y en la UNAM justamente hay anidados Predomina el una populismo en la banda de UNAM. liendres pandrosas, sí, que no quieren que los que tenemos práctica libre de sus mañaneras, que no en su populismo, pues hablemos. No es la primera vez que nos pasa. Y como ahora es mi curso, ¿verdad? No el curso del profe Mendiola, pues a mí es a la que me están atacando, pero no contaban con nuestra astucia, de que estamos coordinados. Y entonces no es cuestión de que se me cae a mí el sistema y ya ustedes se quedan desconectados. ¿Por qué no usamos el Classroom? Porque es lo mismo, está El gestionado por la Classroom UNAM lo también esta controlan más parte. las liendres pandrosas. Sí, y entonces realmente ahora me están atacando a mí no me había tocado que me tocara el ataque, pero ahora me toca a mí el ataque. Pero no es la primera vez que nos pasa y no nos han podido detener. La desventaja más grande de los populistas de la UNAM es que no entienden nada de computación, no entienden de software y por eso Sí, son entonces, tan sonsos como el que está, el de las Wikileaks, ¿no? Son así de idiotas, terminan en la cárcel, no le pueden ganar a lo que quieren contrarrestar solo con fuerza, con gritos, exacto. cortándonos la transmisión. Y nos pueden cortar la transmisión, pero no nos pueden callar, ni nos pueden quitar la cuenta, ni pueden hacer algo para que nosotros nos opinemos lo que tenemos que opinar. Pero bueno, Ahí está en pantalla. sí, exactamente, son intolerantes con los procesos asociados a la separación de poderes. Entonces, lo que decía Tony Luengas de que vamos a salir reportados en las mañaneras, ya estamos reportados, ya estamos por completo. Y sus esbirros se encargan de que, pues, nos metan ruido al sistema, pero solamente pueden meter ruido al sistema, realmente. Y de las cosas que no han podido hacer ahora es hacerse de lo que sería realmente la entrada aquí al salón de clases, porque si no ya se hubieran metido haciéndose pasar por alumnos para meter un video donde nada más dicen además puras groserías, ni siquiera tienen la capacidad de argumentar, y ahí es donde les llevamos ganada la batalla, porque nosotros argumentamos y ellos no, ellos solamente pueden meter ruido en nuestros sistemas, pero en fin, no me voy a ofuscar. Entonces, voy a empezar a compartir lo que es el tema de hoy, porque pues, lo que estaba reflexionando, pues ya hasta se me fue la onda. Entonces, voy a iniciar otra vez, ¿verdad? Entonces, voy a empezar a compartir lo que es el tema que corresponde a esta sesión, ya para no perder tiempo, porque además en todas estas desconexiones y estar viendo si funciona de mi lado y todo eso, se pierde tiempo, que eso sí es lo que nos hacen perder tiempo, pero nosotros somos más listos y ahorita lo recuperamos, no se preocupen por eso. Entonces voy a empezar a compartir mi presentación de hoy. Espero que ya esté viendo en pantalla. Derechos y deberes de los periodistas. Entonces le voy a pedir aquí a mi equipo de apoyo que si de pronto dejo de sonar o se atora mi pantalla, me avisen para que no crea yo que sí. Correcto. Entonces, el tema de hoy es derechos y deberes del periodista.
Ya habíamos estado viendo una parte de los derechos del periodista, que ya empezamos a ver que están legislados, que sí hay una seguridad para los periodistas, pero también está esta parte de la deontología en sí, que es cuál es el deber del periodista, porque una cosa son sus derechos y otra cosa es realmente lo que pues debe de hacer. Y esta cuestión de la deontología, no, ¿de qué sirve que haya un montón de códigos de ética y deontología para periodistas si el mismo periodista no se cree esa parte? Entonces, ahí es donde está la cuestión de la autorregulación. No importan los de afuera, ¿verdad? Los organismos de gestión, regulación, de información, si el mismo periodista no está pues consciente de su deber con lo social y pues no se toma el trabajo de compartir las mentiras. Entonces, el primer deber del periodista es una obligación con la verdad. Y yo digo que ese es el primero y el fundamental, básico, la verdad, llevarle la contra a la mentira, sin importar quién se enoje, sin importar quién esté ahí diciendo, no, no digas la verdad. O sea, la verdad, como dice aquí, no puede haber una ley superior en el periodismo que decir la verdad y afear el mal, justamente. La verdad no es fea, la mentira sí, es una cosa horripilante, porque nos puede llevar a situaciones como en Cuba, en Venezuela, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a reiterar y lo voy a seguir diciendo. Ese es el problema de caer en las mentiras, que de pronto te puedes ver en una situación que ya no es de bienestar, ya no es de democracia, y eso está horripilante. Para los periodistas, el valor definitorio es la honestidad, el intento de decir la verdad, ese es nuestro objetivo primario. La honestidad tiene que ver con esta cuestión de búsqueda de la verdad, defensa de la verdad, y nada más que la verdad. Y no hay que endulzarla, edulcorarla tampoco. Entonces, cuando un periodista falta su deber, ¿verdad?, de lo que es la transmisión de lo veraz, deja de tener valor ético. Ahí es cuando se pierde la ética, cuando el periodista no está en pos de la verdad y solamente la transforma en mercancía, lo que está haciendo, donde lo valioso ya no es el contenido veraz de la información, sino el impacto que produce. Ese es de lo que se agarran los populistas, que las mentiras tienen un impacto, que es lo que decía Gad, que además es muy fácil mentir exactamente, mientras que decir la verdad es muy difícil, porque tienes que hacer todo un seguimiento, una investigación, tomarte el trabajo de ir y revisar si la fuente de donde dicen que si es del INE el video, pues ir y meterte en la página del INE para verificar que existe ahí ese video. Ese es trabajo. Y mientras uno no quiera trabajar, ¿verdad?, en pos de la verdad, estamos perdidos. No es escandalizar. La verdad ya habíamos visto, a lo mejor puede ser, pues, no muy interesante, no impacta, es aburrida, ¿no? De las cosas que ya habíamos estado aquí comentando. Hay una parte donde consideran que, pues es que la verdad es aburrida. Pues sí, pero es la verdad, y no hay de otra. La verdad tiene que ser como es, y no la puedes adornar. Y sobre todo no escandalizar, que es otra de las cosas. Muchas veces se pone un tono sensacionalista, resaltan cosas que son pues hasta bobas, ¿verdad? Pero como habíamos ya visto también en otras sesiones anteriores, hay un problema con los receptores de las noticias, que quieren el morbo, que quieren el escándalo, lo injusto, lo escandaloso, el chisme. Entonces estamos en una situación donde nos falta educación, no solamente como periodistas, sino como sociedad. Hay que crear las instancias o las condiciones adecuadas para que realmente tener esa educación, pero no la educación que da la escuela, sino la educación que sale del seno familiar. La familia es lo que está ahí teniendo un papel muy importante y es lo que le está fallando en este momento, porque nos hacen mentirosos, nos hacen ocultar la verdad, nos hacen ser medrosos de decir la verdad,
no tener un debate en la familia, porque pues si se enoja papá ya todo el mundo se calla, o si se enoja mamá ya todo el mundo se calla, con la coacción de pues ya no te voy a dar tu domingo, ya no te voy a dar para la escuela. Entonces nos falta mucho esa parte en México, de no dejarnos pues engañar o intimidar por decir la verdad, lo que pensamos. Entonces, esta cuestión de no escandalizar la noticia, que hay un montón de periodismo que a eso se dedica, a escandalizar con la noticia, no a buscar la veracidad de la noticia. Entonces, hay una definición negativa de la noticia cuando pues se cae en estas situaciones del morbo, el escándalo, el chisme. El periodismo debe ser la verdad de cada día. Aquí puse este recuadrito que lo dice un periodista que se llamaba Calibán, o era su pseudónimo, y cuando fui y busqué quién era Calibán, dije, mira, qué interesante, porque es un periodista que nació en 1886, colombiano, y ya desde entonces, cuando empezó a ser periodista, ¿verdad? Allá por los años 20, pues ya tenía esta certeza de que el periodismo debe ser la verdad de cada día. Entonces, hay una práctica periodística de honestidad que es a la que hay que recurrir justamente, y no los periodistas banales que se van por el chisme nada más, por el escándalo, y buscar la verdad contundentemente siempre. El deber del profesionalismo. Hablando en términos éticos, no podemos confundir dos conceptos íntimamente unidos en la práctica, pero separados como tales conceptos. El periodismo como profesión y el periodista como profesional son dos cosas, ¿verdad? El periodismo, por un lado, es una profesión y pues hay que responder a esa profesión. Y por otro lado, el periodista como profesional, que este periodista como profesional no tiene que ver exactamente con que tengas un título, sino que te creas tu profesión en la cual estás trabajando, en la cual estás ejerciendo. Mientras el periodista no sea honesto, no concuerde con su código, con un código ético, deontológico, pues estamos perdidos, no son profesionales. Nada más, pues, no basta con que te muestren la tarjetita de soy periodista para hacerlo. Hay que ser congruentes con eso. Y el periodista profesional nunca, nunca, nunca descansa en buscar la verdad. Por eso les decía que es una profesión muy pesada, porque la búsqueda de la verdad no descansa. Diré, ni aún en sueños puedes dejar de buscar la verdad. Y ese es el deber del periodista y ser profesional. En esa pregunta de ¿somos profesionales o no? Pues sí, entonces no vas a dejar de buscar la verdad nada más porque estás en tu periodo de descanso. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad no tiene, no tiene descanso esa búsqueda por la verdad, porque si descansas, pues ahí es donde tómala, te insertan la mentira. Y para deshacer una mentira cuesta mucho trabajo, mientras que decir una verdad, pues de pronto pasa como, pues que nadie se dio cuenta de eso. Y ese es un problema para el periodismo. Entonces, hay dos maneras de hacer periodismo. Hay todo manera de ver esta cuestión del periodismo, y hay varios autores y periodistas que he estado revisando donde plantean esta cuestión de que hay dos maneras de hacer periodismo, que es el periodismo pasivo y el periodismo activo. El buen periodismo, lo sabemos, no lo hacen ni los pasivos ni los resignados. Nos dice aquí otra vez un periodista colombiano, porque parece que los periodistas colombianos han estado ahí muy puestos en ver qué es la verdad y cómo combatir la desinformación y todo esto. Entonces Javier Darío Restrepo es otro periodista colombiano que siempre se dedicó a su labor periodística toda la vida, porque además el periodismo, les digo, no descansa, y resulta que el buen periodista, el que es profesional, pues ahora sí que su ideal es el día de su muerte estar haciendo una noticia. Y entonces
El periodismo pasivo es el que hace daño, porque es aquel que, siendo informativo y por lo tanto cumpliendo su principal misión, se limita a reunir y publicar las noticias descubiertas por otros. Entonces, ese periodista que no investiga, que toma el boletín de la agencia, toma el boletín de las mañaneras, toma la información de otros medios informativos y solamente los reproduce sin selección alguna y sin más criterio que informar con objetividad, porque ahí dice que eso es su objetividad, solamente poner lo que le dan, pero pues eso no es objetivo, eso es nada más ser un periodista pasivo. Y entonces hay que salir de esa idea de hacer periodismo. Desde el punto de vista material, el periodismo pasivo publica cualquier tipo de información, dejando comunicar ideas y situaciones de unas personas o unas entidades, por ejemplo, publicando toda la colaboración que llegue, aun en el caso de que estas ideas o situaciones sean falsas, dañosas o claramente tendenciosas. O sea, son también estos periodistas que no meten mano porque pues dicen, no, pues es que hay que respetar la información. Pero si la información es falsa porque no estás investigando, pues metes en un problema no solamente esa labor periodística, como ya se vio, sino a la sociedad completa. Entonces, sí hay que hacer una revisión exhaustiva de qué es lo que me están dando para publicar, qué es lo que me están dando y que yo voy a reproducir. Desde el punto de vista eficiente, este tipo de periodismo es un menosprecio de la profesión, ya que tal procedimiento ni siquiera necesita actualmente unos profesionales periodistas, pues esta labor la puede hacer cualquiera. Por eso les digo, ahí hay una cuestión que no basta con decir yo soy periodista para ya ser un profesional del periodismo, si no haces una serie de situaciones en pos de la verdad. Y la primera es revisar la información, no creer que porque te viene el boletín de presidencia ya te está diciendo la verdad. Tienes que verificar esa información, o porque te lo da tu mesa de redacción en el periódico, ya crees que es la verdad. Pues sí, tienes que dudar de la mesa de redacción y verificar si realmente no te están metiendo ahí cosas que no son verdaderas. Y ahí es donde les digo que es una labor donde no se descansa, porque siempre tienes que estar verificando todo. Y entonces, pues, para estar nada más republicando la información sin criterio, pues eso lo puede hacer cualquier persona, sin ser periodista, sin ser profesional. O sea, ser chismoso, cualquiera lo puede hacer. Y para eso no necesitas ni estudiar. El periodismo pasivo es en realidad confuso e inseguro, al dejar totalmente al público la selección de las noticias, es decir, la labor periodística para la que no está preparado. Hay unos periodistas que se escudan en esta situación de, no, pues es que el público es el que decide. Y ahí yo le dejo la información y usted fórmese su opinión. Pues no, parte de la labor del periodismo es justamente pues dar o sentar o complementar ideas diversas para que realmente se pueda formar el público de opinión, pero si no les dan ni una primera selección de noticias y todo lo publicas, pues es como que pues, ellos, el público tiene que hacer esa labor. Entonces, no hay que ser un periodista pasivo movido por los boletines, por las agencias informativas, por lo que sale de las instancias gubernamentales, y pues yo nomás estoy aquí para transmitir lo que me dan. Entonces, el periodismo activo es lo que se necesita, más periodistas activos. Por eso les decía, la duda activa, eso es ser periodista activo, tener duda activa todo el tiempo. El periodismo activo es aquel periodismo que no reduce su cometido a un simple registro de los acontecimientos o ideas o a la popularización y divulgación de las noticias producidas y recogidas por otros, sino que dedica una permanente atención a la dinámica de los valores humanos y de las fuerzas sociales, políticas y culturales. Además, el periodismo activo no pierde de vista su objetivo principal, que es ser un servidor de lo social. Está trabajando en pro de lo que es la sociedad, en la cuestión de valores humanos, valores universales, como ya lo habíamos visto, y pues que estas cuestiones de lo social, político y cultural, pues no esté lleno de mentiras.
Pero eso no lo hace para proporcionar soluciones o imponer una opinión, sino para poder facilitar la información necesaria, completa y objetiva, aunque pasada por la propia visión profesional. En ello consiste la sutileza y la capacidad profesional del periodista. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no ahora tú vas a estar insertando tu opinión y comentando la noticia, sino tener el criterio de cuál es la noticia buena, cuál es la noticia que sí va a redundar en que otras personas estén bien informadas. Esa es la labor del periodista. Solo puedo decir que hay una clase de periodismo del que no se puede sentir orgulloso, independiente, profundo, servidor del bien común, bien escrito y apasionado por la verdad. Solamente ese es el periodismo que uno puede sentirse orgulloso. El que está bien escrito, servidor del bien común, profundo, apasionado por la verdad. O sea, la verdad siempre ante todo. No hay de otra en el periodismo. Estar en pro de la verdad. Y además, pues, tener criterio, ser reflexivo. Es otra de las cosas que también tiene que tener el periodista profesional. Es uno de sus deberes. Ser muy reflexivo. Periodismo reflexivo para una ciudadanía unida e informada, ¿no? Sin reflexión, pues no hay acción. Y ahí es donde está el asunto de que los periodistas pasivos son muy pocos reflexivos, justamente. Son nada más así como, pues ya se vio en la imagen, como títeres. Estar pasando información. Y esa no es la labor profesional del periodismo. Aquí me gustó esta frase de lo que es la definición de un periodista, ¿verdad? En el sentido que dice: pensando en el periodista como portador de una noticia, la información no puede pasar por él como pasa un rayo por un cristal, sin una invitación a la reflexión. O sea, cuando la información pasa por el periodista, no tiene que quedar igual todos esos datos, sino que tiene que haber algo que él pone. Y lo que él pone es justamente la reflexión, su criterio respecto a esa información que va a circular. Para ello tiene que conocer y tener en cuenta qué es lo que necesita el público al cual se dirige, ya que el periodismo es un servicio. La verdad, por del periodista es brindar un servicio al público. Y el público muchas veces necesita las aclaraciones sobre las ideas y situaciones, aclaraciones que exigen la intervención activa del periodista. Y ahí es donde está también la labor del periodismo, de pues criticar, poner una crítica a esa información y no dejar nada más que considerar que la información ya dice mucho sin criterio, porque los puros datos, publicar una estadística de puros datos sin comentar la estadística, por ejemplo, pues hay personas que ven los números y no les dicen nada a los números. Los deberes de ejercer el periodismo activo, de tener siempre presentes los valores humanos, culturales y sociales del hombre y del mundo, de vivir la responsabilidad practicando las virtudes propias de la profesión y sin traicionar su propia conciencia, que es de las cosas que ya hemos estado revisando. Además, pues hay una cuestión ética fundamental, que es tú no puedes pues traicionar tu propia conciencia, tus propios ideales. Y pues yo digo que un ideal del periodista es la verdad. No puedes traicionar ese ideal como periodista. Decir, bueno, ahora voy a pasar esta información aunque no me guste y sé que está mal y no está verificada. Pues no, no hagas eso. Porque no, eso no es hacer periodismo. Y además, siempre tener el ojo en la mira. Siempre, siempre. Para no caer en engaños, en falsedades, en chismes. Y allí se necesita, les digo, no solamente la intención de ser un buen periodista, sino ejercer ese buen periodismo, buscando la verdad, verificando datos, entrevistando a las personas que tienen esa verdad, pero también revisando si esa verdad realmente la tienen esas personas. Les digo, dudar de todo. Solo los ignorantes podrían quedar justificados de no poner en juego su propio intelecto, pero los ignorantes no pueden ser periodistas. Un periodista informado, o sea, un periodista que busca la verdad tiene que estar muy, muy informado. No tiene que dejar rangos en su acción
que lo hagan ver como un ignorante, que le faltan información, que le faltan datos. Ese ha sido un caso bien tremendo de la periodista que salió de la FES Aragón y quedó como ignorante ante Gatell, o sea, ante otro ignorante, imagínense, qué terrible estar frente a un ignorante y que un ignorante te gane como periodista porque tú tienes más ignorancia. Entonces, hay que estar muy bien informado, hay que leer mucho, básicamente, y leer de todo, ver videos también, pero creo que hay una parte todavía de esta cuestión de lo que es la búsqueda de datos, la búsqueda de la verdad, tiene mucho que con leer muchísimo. Y fíjense, leer es algo que se invierte mucho tiempo en ello. Y ahí es donde les digo que el periodista no descansa en su labor de informativa, porque ¿qué pasa cuando tú andas tras la verdad y vas a un lugar, por ejemplo, un juzgado, ¿no? Ahí en los juzgados hay mucha información para ver quién está mintiendo, ¿no? En los juicios. Y tú estás tras una pista y entonces de pronto resulta que te dan un mamotreto de 1000 hojas. O sea, a lo mejor vas a tener que dormir poquito para leer todo eso. Y lo tienes que leer para sacar la verdad. Pongo ese ejemplo para que vean qué difícil es seguir la huella de la verdad, porque hay muchas cosas que solamente leyéndolas, pues salir de la ignorancia. El periodista consciente de su deber, adecuadamente preparado y formado, enciende la luz allí donde reina la oscuridad, la luz de la verdad, que en cuanto haya llegado a iluminar muchas mentes, no se puede apagar ni impedir que se extienda su acción en el alma del que la ha recibido. Y entonces, además, cuando se empieza realmente a conseguir esta cuestión de la verdad, pues crea un gran beneficio en muchas personas. Y entonces empieza a dar certezas, empieza a decir, me estás iluminando la mente, me estás iluminando el camino. Y pienso que eso es algo que es muy, no solamente bueno para lo social, sino incluso es hasta bonito para la labor del periodista. Hacer que personas, ¿verdad? Pues estén iluminadas por la verdad y no por la mentira. O sea, la mentira es algo que no es bueno para lo social, ni para lo personal, ni para lo institucional. Para nada es buena la mentira. Y mucho menos crear las mentiras. Porque una cosa es, pues, bueno, yo dejo pasar esta mentira, pero otra cosa es, además, empezar a construir esas mentiras. Y ya vimos en el video de Chicken Little como pues hay personas que se dedican a eso. El informador bien documentado está obligado a expresar sus premisas y deducciones para que frecuentemente sirvan como una advertencia a los procesos inacabados o como una previsión para una parte de los desarrollos futuros. El periodista debe seguir el proceso sin ir a estudio, o sea, sin odio y sin parcialidad, es ser imparcial, sin dejarse dominar por las emociones, simpatías, respetos humanos, modas en la política, cultura, economía, cuestiones sociales. Es el mejor camino para fomentar la opinión pública. Además, el periodista está enfrentado a una serie de situaciones, ¿verdad? Donde él tiene que controlar muchas cosas que le produce estar frente a esas situaciones, ya sea de mentira o de engaño. Tiene que ser muy ecuánime. Y eso es muy difícil en ciertos sentidos. Entonces, si te dejas llevar de pronto por la ira, ¿verdad? Pues tu periodismo, pues a lo mejor ya no está tan bien. No tienes que ser una persona que se deja arrebatar por sus sentimientos. Tener la cabeza siempre muy fría para poder realmente encontrar la verdad del hecho. Y pues hay muchas mentiras que de pronto pues dan mucho coraje. Y pues aún en esa situación, pues no dejarse moderar por ese coraje, no buscar la verdad enojado o con simpatía, ¿no? O sea, ay, me cae bien este personaje, le voy a perdonar unos desbarres. No, no, no. Entonces ahí es donde está la cuestión de la imparcialidad del periodista, controlar a sí mismo sus propias emociones de lo que le produce, pues, la búsqueda de esta verdad y el combate a las mentiras.
El periodismo activo no se puede desarrollar en la mediocridad, en una jaula de coacciones de cualquier tipo, en la ignorancia de obligaciones y deberes éticos, en un conocimiento superficial de las causas y motivos de las noticias producidas. Creo que esto es algo que el profe Mendiola ya lo había manifestado, ¿verdad? En el sentido de que personas mediocres producen periodismo mediocre. Y eso es algo muy difícil de combatir, la mediocridad, porque es muy fácil ser una persona mediocre, una persona que no quiere ser importunada, que no quiere mover tantito más allá de lo que ya es su pues bienestar inmediato, ¿no? Su nicho de comodidad, como se le llama también, que no lo saquen de ese nicho de comodidad. No, pues yo ya estoy aquí en mi redacción, no me molesten. Entonces, ahí es donde de pronto se puede volver un periodista muy mediocre, que está buscando su comodidad y no inquietar a otras personas para que él no lo incomoden. Entonces, es una cosa que realmente cuesta mucho trabajo combatir cuando uno ve que hay alumnos pues que están instalados en su nicho de comodidad, siendo estudiantes, y pues así van a hacer ese periodismo. Entonces, es algo muy difícil de trascender, mientras que las personas mismas que están ya en una situación de mediocridad no se den cuenta que están siendo mediocres, porque no basta que otra persona te lo señale si tú no tienes esa conciencia de tu propia mediocridad. Entonces, aquí hay una cuestión de fondo que es, si no te enseñaron, no te educaron de tu casa a no caer en la mediocridad, va a ser muy difícil que no termines siendo un profesional mediocre. Se deben prever los grandes acontecimientos o sus consecuencias para evitar posteriores conflictos y desilusiones. Para ello son necesarias tres cosas: la investigación de los factores que determinan la dinámica sociopolítica del mundo o de un país, el conocimiento de la problemática y de los temas tratados, y el disponer de una recta intención y de una sólida seguridad en esta rectitud, que tiene que ver con esta cuestión de la honestidad, este aspecto de la rectitud. Y no solamente hay que investigar, sino además investigar de todo, tener conocimiento de todo tipo de problemáticas, de los temas que estás tratando. Entonces ahí es donde es una labor muy difícil la del periodista, muy, muy difícil. Es una profesión que realmente te obliga a estar metido en ella todo el tiempo. Yo siempre lo pongo que es como una especie de, hay unas profesiones donde te puedes ir a descansar, pero hay otras donde no. La profesión de médico, por ejemplo, pues es una de las profesiones donde no se descansa y los capacitan para no descansar incluso. Les dan turnos de 48 horas, donde no pueden ir a dormir. Es parte de la práctica médica de los que están volviéndose profesionales médicos. Y así debería ser también en el periodismo. Capacitarlos realmente para crear las condiciones donde sientas que de pronto ir a dormir es tener tiempo en tu profesión. Qué rudo, ¿verdad? El periodismo activo es el único que merece llamarse profesional. Ya de todo esto que les he dicho, pues el periodismo pasivo no es profesional y ya el activo es el único que merece tener ese título, donde realmente no basta nada más con producir la noticia, sino que tienes que verificar. Hay un concepto que me llama mucho la atención que ahora se ha puesto muy como en uso, que es la curación de contenidos. El profesional de la comunicación, el periodista, tiene que ser un curador de contenidos, ¿verdad? No nada más estar ahí pasando la información como está, sino pues ver que hay una información que a lo mejor hay que curar, porque está así como enferma, ¿no? O sea, está mal, ya sea redactada, le falta realmente hayan verificado unos hechos, la fuente es dolosa. Entonces es labor del periodista, no solamente producir la noticia, sino ver ese contexto en el cual se está produciendo para que realmente sea una noticia veraz. Entonces ahí una de las cosas que tiene esta cuestión de la selección informativo, ¿verdad?
es que de pronto puede haber grupos de presión, propaganda de los mismos gobernantes que no quieren que tú estés diciendo la verdad en el periodismo. Y eso es algo que si no tienes un poco de honestidad, pues como dicen, pues, te pueden doblar y ya no ser recto. En este saber y pensar consiste el periodismo activo y en la transparencia de la información, la habilidad del periodista profesional. Eso es algo en lo cual también siempre tiene que estar poniendo la pauta, que la información sea transparente. ¿Qué quiere decir esto? Que no venga de fuentes oscuras, que no te la hayan pasado y tú no la verifiques. Ahora, fíjense, para esta cuestión de la transparencia y de la información, Internet ha tenido un gran papel en todo esto, porque ahora se puede acceder a un montón de portales de información de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, donde uno puede tener acceso a documentos, a datos que antes era muy difícil que el periodista accediera a ellos, ya sea por la cuestión del tiempo y el espacio, de que bueno, es que ahora esa oficina está en otro estado y cómo me traslado al otro estado, o incluso está en otro país y ahora tengo que hacer un viaje para conseguir esa información, que lo hacía, este era un trabajo que hacían los periodistas, pero pues necesitaban tener dinero para hacer ese viaje, necesitaban pues dinero para comer en lo que estaban ahí haciendo esa labor, tener un lugar donde hospedarse, si iban a consultar un archivo que estaba fuera de su ámbito inmediato, como era salir a un país, si estaba haciendo una noticia de tipo internacional. Pero ahora con internet, todo eso, pues nada más cosa que te metas ahí, empieces a buscar información verificada además, llegar a fuentes de donde están archivadas todos estos datos. Ya simplemente la investigación de lo que era verificar datos de periódicos del pasado, como era la labor de ir a una hemeroteca, te puedes meter a las hemerotecas aquí mismo. Entonces, tenemos una gran herramienta en esto que se llama Internet y estar conectado. Y no hay que menospreciarla, minimizarla, decir que eso no tiene que ver con el periodismo, al contrario, realmente defender esta gran herramienta como un mecanismo para llegar a la verdad. Y de pronto puedes llegar a unos documentos que dices, uy, qué interesantes documentos. Y como les había ya comentado y les vuelvo a decir, hace falta que se metan todos esos archivos que ahí están, porque además ya hay un montón de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se han dado la labor de digitalizar la información, pero nada más la digitalizan, ellos no pueden analizarla ni revisarla. Y ese es el tipo de trabajo que nos hace mucha falta aquí en México, por lo menos, de periodistas que realmente se metan a hurgar esos archivos, que es lo que ahora se llama periodismo de información, ¿verdad? Donde el periodista no sale a la calle a buscar las noticias, sino que se mete en muchos archivos a buscar la información, porque hay mucha información del pasado que a lo mejor es bueno revisarla y porque nos están diciendo que fue así y a lo mejor no fue así. ¿Por qué? Porque no se tenía mucha accesibilidad de archivos y ahora ahí están los archivos para ser eh, analizados. La responsabilidad personal en la autocrítica. Y pues todo esto, les digo, no funciona si realmente el periodista no es autocrítico en su hacer. Y esta autocrítica tiene que ver con, por un lado, la audacia del periodista, la opinión del periodista, lo que es la moderación del periodista y la prudencia del periodista. Son situaciones en las que, pues, ¿cómo puedo yo ser autocrítico? Pues tener un poco de estos elementos que les acabo de mencionar. La moderación y la prudencia pueden hacer corregir muchas cosas. Un periodista que no es moderado y prudente pues, se puede meter en muchos problemas. Entonces, al hablar de la responsabilidad en general y de la referencia a la labor informativa en particular, la hemos relacionado con la libertad y con leyes jurídicas justas, ya que tales leyes son necesarias para regular la libertad. Y además el periodista pues, no puede saltarse las leyes, como ya hemos estado revisando en esta búsqueda de la verdad. Y además, pues, realmente tener un periodismo libre,
que no sea coaccionado pues desde el medio en el que trabaja o por otras instancias, sino que la búsqueda de la verdad además a la vez es como la búsqueda de la persecución de la libertad. Si no tenemos la libertad de decir la verdad, estamos perdidos. La responsabilidad se relaciona con la ética como tal. Entonces, pues, si tú no tienes la capacidad como periodista de revisar en qué te equivocaste, pues ya tu ética está muy débil, tu autorregulación está muy débil también. Entonces va a ser fácilmente que caigas en prácticas que no son deseables en el periodismo que va en pos de la verdad. Aquí les puse una imagen del New York Times, ¿verdad? Que llegó un momento en que ellos dijeron, ay, fue mi culpa que haya ganado Trump. Hicieron una revisión de cómo había sido su periodismo, de que pues, ya tenían allá a Trump, de pronto dijeron, es que fuimos realmente muy poco responsables en cierta difusión de información, y ellos mismos terminaron diciendo, fue nuestra culpa en cierta medida que personas hayan creído en Trump, porque no fuimos críticos, no revisamos cierta información. Entonces, eso no solamente lo tiene que hacer el periodismo, sino que los medios que se dedican al periodismo, reconocer cuando se han equivocado, si realmente quieren ser medios de comunicación que la gente considere que son medios confiables. Y entonces aquí el New York Times, al hacer esa, pues diré, reconocer que se había equivocado, pues ciertas personas que de pronto pues decían, no, pues ya se vendió el periódico, empezaron a pues, reconsiderar que, pues bueno, se pueden equivocar y ya están reconociendo su error, y entonces eso entra en otra dimensión de lo social, ¿no? A la sociedad que fue afectada, y que pues es una manera como tratar de recuperar esa confianza perdida. La autocrítica relacionada con la responsabilidad personal es un examen, una reflexión sobre una intención o un hecho consumado. Entonces, sí hay que estar revisando nuestros hechos como periodistas, como comunicadores, porque ahí está nuestra responsabilidad de que de pronto, pues, lo social, pues, termine en mala situación por no haber dicho la verdad a tiempo. Eso es muy importante, que la verdad sea dicha a tiempo y no ya, pues, pasado el toro. Y entonces, bueno, ya estamos con las mañaneras en la presidencia, tal vez por una labor poco informativa de veracidad de la información. La audacia. No hace falta insistir más en el hecho de que el periodista debe poseer sentido crítico si quiere valorar los sucesos, los datos, la palabra y la conducta de hombres públicos, las manifestaciones y las opiniones de grupos sociales, etcétera. O sea, además, el periodista tiene que ser muy audaz y pues sí, de pronto hacer la pregunta incómoda con el personaje y que no quiere que le hagas esa pregunta. Tú ya sabes que le va a incomodar, pero pues, ahí se necesita esa audacia del periodista de decir, pues, se la tengo que hacer. Yo tengo esta duda, a ver, contéstame. O dime dónde puedo encontrar la información para salir de esta duda. Y entonces no hay que ser un periodista tímido, medroso, hay que tener audacia. Y ahí es donde pues a lo mejor no todas las personas pues pueden ser periodistas y de pronto no tienen esa capacidad de ser audaz. El periodismo de investigación audaz expone las injusticias, da voz a los más vulnerables y tiene el poder de cambiar el mundo. Y eso es lo que se necesita. Cuando sale la verdad, pues sí, se cambia el mundo. Valentía inteligente y este sentido crítico, consecuente y requisito por las virtudes adquiridas para ejercer lo mejor posible la profesión periodística. Son condición indispensable para cualquier periodista, pero esta virtud va unida a la necesaria moderación y prudencia en el propio trabajo, en el trabajo de los colaboradores. Aquí es muy importante que, además de ser audaz, pues necesitas un poco de valentía para enfrentar pues las consecuencias de estar preguntando cosas incómodas a personajes que no quieren que les preguntes, pero tiene que ser inteligente, como ya les decía, no llevada por un afán de enojo,
de pues aquí están en juego mis sentimientos, sino tener la cabeza muy fría y ser muy reflexivo, una valentía inteligente, no una valentía, diré, es una valentía inteligente salida de la razón y no del corazón, porque ahí cuando te apasionas y de pronto siendo periodista, pues te mueven tus sentimientos y ahí ya no estás siendo tan reflexivo tal vez. Y sí se necesita tener una cabeza muy fría en esta cuestión de la valentía que tú puedes tener en ciertos temas, en ciertos personajes, y a lo mejor eso empieza desde pues lo que es el trabajo de la mesa de redacción de tu medio en el cual trabajas. La opinión, la prudencia y la moderación tampoco frenan la opinión, sino que la hacen más convincente, sobre todo al tratarse de la opinión pública. O sea, hay una cuestión en el periodista donde no puede callarse sus opiniones. Ahora, estas tienen que ser opiniones con argumento. ¿Qué quiere decir esto? Que estén bien informadas, que hay un análisis, una investigación detrás de estas opiniones, no nada más opinar lo que de pronto se te viene a la mente. Necesitas tener argumentos para decir tus opiniones, para que redunden bien de la opinión pública. Entonces se necesita un montón de trabajo para realmente tener una opinión con argumento. No es nada más lo que se te ocurre en el momento. Y son de las cosas que les falla mucho en el periodismo en México. Hay mucho opinólogo, pero tener opiniones con argumentos realmente son pocos los periodistas que tienen una opinión con argumento. Y es donde debe centrarse mucho lo que es el quehacer del periodismo activo. El periodismo incómodo. Eso es el periodismo activo. ¿Por qué? Porque promueve la diversidad de opiniones. Esa es otra cosa que el periodismo activo promueve, que haya una diversidad de opiniones, y ahí es donde les digo, pues investiga mucho, trata de confrontar un montón de ideas que a lo mejor pues están contrarias, pero pues, las toma en cuenta todo esto, porque si no, pues de qué va a poder hablar si no tiene diversidad de opiniones. Y además no puede nada más enjuiciar y encerrarse en el castillo de sus ideas sin conocer ninguna opinión más. Tiene que ser muy amplio para lo que es saber no solamente cuando se equivoca, sino además reconocer que una opinión, ¿verdad?, es mejor que la suya propia. Entonces, pues aquí ya eso es lo que es, tiene que ser el deber ser del periodista, pues es un periodista activo, no un periodista pasivo. Y pues ya habíamos visto toda esta parte de los derechos del periodista. Es algo que desde que inició el desarrollo de este curso, pues aquí hemos estado revisando, que son los derechos del periodista, pero hay unos derechos que pues también tienen que ver con su labor, ¿verdad? Que no tienen que ver exactamente con el hacer la noticia, pero sí son derechos que tiene el propio periodista. Entonces, estos derechos relativos al programa de agravios de periodistas, es un programa que surgió justamente de ver cómo de pronto pues los matan de manera pues muy evidente, ¿verdad? Entonces han salido unos defensores civiles de los derechos humanos de los periodistas donde han planteado, ¿verdad?, en foros legislativos, cuáles tienen que ser los derechos del periodismo, además de los que ya hemos estado aquí revisando y comentando. La libertad de expresión, pues, evidentemente. Derecho a la inviolabilidad de las nuevas tecnologías de la información. Esta cuestión de pues, que no te estén hackeando, no te estén atacando tus equipos de cómputo, no solamente que no te los roben, sino que no te estén atacando tu sistema, que no estén violando tus claves de acceso a portales. El derecho de asociación, de que el periodista también tiene derecho a asociarse con las personas que le interese asociarse. ¿Qué quiere decir esto? Pues
de pronto pues hacer tu propio periódico, ya que ese periódico donde trabajas pues, no cumple con lo que son tus ideales de periodista. Derecho de reunión, que tú te puedas reunir con las personas que a ti te parezca bien y que nadie te cuarte esa libertad, no hay de que tú no te puedes reunir con otras personas. El derecho a la protesta social, también los periodistas tienen derecho a protestar, como esto que puse aquí, esta imagen de, pues, somos prensa, no disparen. Y pues han hecho un montón de acciones los mismos periodistas de salir a manifestarse y que no por eso los repriman, porque también tienen derecho a la protesta social, derecho de acceso a la información, que ya estaba planteado ese derecho a defender derechos. Esta es una parte que me parece muy interesante, donde el periodista también tiene que, pues, ver dónde está la injusticia, y no es que nada más defienda sus derechos, sino que de pronto, pues, puede ser portavoz justamente de los que están agraviando esos derechos. Derecho a la protección de los datos personales, que tiene que ver con esta cuestión de derecho a la inviolabilidad de las nuevas tecnologías de la información, pero también derecho a los datos personales, de pues tú tienes unos datos personales que son como tu dirección, tu teléfono, que de pronto no salga tu teléfono en un medio de comunicación y entonces tengas que cambiar de línea porque ya se volvió insoportable, ¿verdad? Que te están llamando y te están amenazando. Incluso hay periodistas que usan un seudónimo, porque decir, poner su nombre propio se pueden meter en muchos problemas, y entonces una de las cosas que tiene el periodismo es el uso de seudónimos, y ese es un derecho, que no difundan tu nombre propio si tú estás usando un seudónimo. Y luego la cuestión de derecho al olvido. ¿Qué quiere decir esto, derecho al olvido? Que de pronto, pues, si tú te equivocaste como periodista y hay unas notas informativas que están mal y eso te está repercutiendo en tu ejercer la opinión, pues tú puedes pedir que te bajen esa información. Pero tú puedes pedir que te la bajen, no que te la bajen sin que tú digas que te la bajen, que es otra cosa. Y entonces ahí es este punto de derecho al olvido, o que de pronto haya ahí unos datos que pues tú los pusiste mal y tienes derecho a rectificarlos, incluso a bajar esas notas. Tienes también, puedes apelar a esta cuestión de, pues, eso estuvo mal, ya vamos a olvidarlo. O sea, yo ya me rectifiqué públicamente, ¿no? Ya bajen esa información, que además está haciendo ruido. Y pues les pongo aquí ya nada más los elementos de lo que ya habíamos revisado, ¿no? Como una manera de repaso. La libertad de expresión es súper fundamental como un derecho del periodista, la libertad de la información también. Sin libertad de información no hay democracia, hay que reiterarlo siempre, el derecho a la información, la transparencia de la información, la objeción de conciencia, es otro de los derechos fundamentales del periodista, está más ya muy bien regulada, reglamentada, como ya vimos en sesiones anteriores. La cuestión del derecho a guardar silencio, que ni siquiera un juez te puede coaccionar a que tú hables, que tiene que ver con la cuestión del secreto profesional, y pues eso es todo lo que tiene que ver por el momento en este tema, que quiero que ustedes empiecen a pensar y a considerar, pues, de que es muy difícil la labor del periodista, pero no tiene nada más deberes, sino que además hay unos derechos que le protegen ese accionar profesional en su labor como periodista. No están, digamos, indemnes, no están desprotegidos, sino que realmente pueden apelar a ciertos tipos de derechos frente a esos deberes del periodista. Entonces, por un lado, los podemos impugnar porque no están haciendo su labor periodista en cierto momento, pero también hay que protegerlos. Y eso es algo básico en una sociedad democrática. Pues hasta aquí llego en mi exposición de este tema, que es muy amplio, muy complejo, pero yo traté de ser aquí lo más sintético posible respecto a cuáles son los deberes de un periodista y desde dónde tiene que ejercer eh, esta labor, y que además pues, está muy protegido en la actualidad, no solamente en el mundo, sino también aquí en México.
y no hay que perder esos derechos que ya tiene el periodista para sacar a la luz la verdad. Entonces, eso es lo que hoy quería que estuviera como ya tema de esta sesión, ¿verdad? Deberes y derechos de los periodistas. Y pues ya vamos llegando pues, casi a la final de este curso. Mañana veremos un tema que tiene que ver ya directamente con lo que son noticias falsas, ¿no? Los conceptos generales, ya vimos la... Pero pues, ahora, ¿cómo sabes